Bendiciones a todos ustedes. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 19, versículos 12 a 16. Pero primero vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos dado otra oportunidad, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, te pido que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y, Señor, por favor, ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Te amamos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti siempre como nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, en el contexto de Juan capítulo 19, la crucifixión de Jesús se está acercando. Pero antes de la crucifixión de Jesús, vemos que Pilato, el gobernador romano de aquel día, de la tierra de Judea, él estaba convencido de que Jesús era inocente. Pilato, él no quería ejecutar a Jesús. Él sabía en su corazón que Jesús era inocente y que los hombres allí que habían entregado a Jesús a él sabía que esos hombres tenían celos de Jesús. Y vemos también, lamentablemente, que estos hombres que estaban ahí, los líderes judíos que estaban allí con Pilato, ellos querían que Jesús muriera. Entonces, en el pasaje de hoy, nosotros vamos a ver la maldad de estos hombres y también vamos a contestar la pregunta, ¿por qué eran así? Entonces, si tienen sus Biblias cerca, vayan conmigo a Juan 19, versículos 12 a 16. Dice la palabra del Señor. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Ok, vemos aquí que los líderes religiosos de aquel día del pueblo de Israel, ellos le rogaban a Pilato que crucificara a Jesús y eventualmente ellos recibieron lo que querían. En este momento ellos se portaban como animales rabiosos. Ellos eran hombres sanguinarios. Querían asesinar a Jesús. Y ellos se habían negado a aceptar a Jesús como rey. Aunque Él era literalmente el Dios de Israel en la carne entre ellos. Allí estaba Él entre ellos. Estaba allí al frente de ellos Yahweh, el Dios de Israel, el mismo Dios que le había hablado a Abraham, también a Moisés, el mismo Dios que había creado el pueblo de Israel, el mismo Dios que había salvado a Israel de la tierra de los egipcios, de la esclavitud, el mismo Dios que mandó a los profetas, que estableció los reyes de Israel, este mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, allí estaba Él en la carne al frente de ellos, pero no le reconocieron. Y eso fue una tragedia de verdad. Entonces nosotros vamos a estudiar este pasaje en más detalle. Entonces regresen conmigo a versículos 12 a 13. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado y en hebreo Gabata.
Ok, los líderes judíos acusaron aún a Pilato y le dijeron que ya que Jesús estaba enseñando al pueblo que él era el Mesías, que Jesús debía morir por eso. Pero, ¿por qué? Bueno, tenemos que entender que el Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías, el Salvador que sería enviado por Dios al mundo, también sería un rey. Y Jesús mismo, él enseñaba al pueblo que él era el Mesías, el rey. Pero él nunca incitó una rebelión contra el César, el emperador romano. Jesús no vino a este mundo para acabar con los romanos, ni con el César. Él no vino como un rey terrenal. Él nunca les dijo a sus seguidores que pelearan contra el imperio romano. Nada así. Jesús vino como el rey celestial para avanzar el reino de Dios en los corazones y en las mentes de todas las personas que iban a creer en su nombre para la salvación. Entonces sí, él era el rey. Él había dicho que él era el rey, pero él había venido para salvarnos, para reinar en nuestros corazones. Pero allí estaban estos hombres y ellos acusaron a Pilato de haber participado en esta traición si él decidiera no asesinar a Jesús. Estos hombres estaban buscando cualquier manera de matar a Jesús, aunque no podían identificar ni un pecado en él. Y Jesús, de hecho, él había dicho eso en Juan capítulo 8. Él les había dicho, ¿quiénes de ustedes pueden identificar un pecado en mí? En otras palabras, él les estaba diciendo que yo no tengo pecado, yo soy perfecto. Y él era perfecto porque él era Dios. Dios en la carne. Todos sus pensamientos y sus deseos y sus palabras y sus acciones, todo eso fue perfecto. Entonces, lamentablemente, después de oír estas palabras, Pilato se sentó en el tribunal para juzgar y para condenar a Jesús. Me imagino que después de oír estas palabras, que Pilato tenía mucho miedo, porque ellos le estaban acusando de haber cometido la traición. Entonces, versículos 14 a 16, dicen, y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Vemos que Pilato, él decidió satisfacer los deseos de los líderes judíos y él entregó a Jesús para que fuera crucificado. En ese momento Pilato fue un cobarde. Y aunque, gloria a Dios, el Señor usó todo de lo que pasó allí para salvarnos de nuestros pecados, como a través de la crucifixión, la muerte de Jesús, eso no cambia la verdad, que lo que Pilato hizo en ese momento fue horrible. Fue un pecado enorme. Entonces, yo quiero que todos nos enfoquemos en este momento en la ironía que se encuentra en versículos 14 a 15. Porque en estos dos versículos, Pilato identifica a Jesús como vuestro rey. O en otras palabras, el rey de los judíos. Porque cuando él dijo vuestro rey, él les estaba hablando a los judíos que estaban allí alrededor de él. Entonces, eso es muy interesante porque yo no creo que Pilato como pensara de verdad que Jesús era el rey de los judíos. Y ya sabemos que los líderes judíos que estaban allí, ellos no creían que Jesús fuera el rey de los judíos. Sin embargo, Jesús era de verdad el rey de los judíos, aunque nadie allí lo reconoció.
Él era el rey de los judíos. Él era el rey de Israel. Él era el rey de todo el universo. Pero su propio pueblo no le reconoció. Aunque él había hecho muchos milagros, aunque no había pecado en él, aunque él había perdonado y sanado y salvado, aunque él había hecho todo bien, no creyeron en él porque ellos eran ciegos y sus corazones estaban duros. Entonces, ¿cómo respondieron ellos, los líderes del pueblo, cuando Pilato dijo, vuestro rey? No tenemos más rey que el César. Eso es lo que ellos dijeron. No tenemos más rey que el César. Y ellos tuvieron razón. En ese momento ellos dijeron la verdad 100%. Ellos habían rechazado a Dios como su rey al rechazar a Jesucristo como su rey. Porque Jesús era Dios en la carne. Y yo les garantizo que ellos dijeron esto para agradar a Pilato. No tenemos más rey que el César. Estaban como expresando su lealtad hacia el imperio romano. Pero yo les garantizo que ellos pensaban o creían en sus corazones que Dios es nuestro único rey, pero vamos a decir que no tenemos más rey que el César para satisfacer a Pilato. Pero no se dieron cuenta de que habían dicho la verdad cuando dijeron no tenemos más rey que el César. Ellos habían rechazado a Dios, habían rechazado la autoridad y el reino de Dios en sus vidas. Entonces, aquí está la aplicación de este pasaje para nosotros y para nuestro mundo hoy en día. Todo esto contesta la pregunta, ¿por qué hay personas malvadas? ¿Por qué hay personas en este mundo que comiten atrocidades? Y es más, ¿por qué estos hombres decidieron asesinar a Jesús, a un hombre inocente? Porque la humanidad rechaza. La humanidad en sus pecados, fuera de Cristo, sin la ayuda de Dios, la humanidad en sí misma se rebela contra la autoridad de Dios, contra el reino de Dios. Ese es el problema. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que nuestro problema principal en este mundo no es la economía, ni es el gobierno, ni es la salud mental, ni la salud física. Nuestro problema principal en este mundo es el pecado, es la rebelión contra Dios, contra la autoridad de Dios. Y quiero que sepas algo, que si rechazas a Cristo como tu rey, eres parte del equipo de los hombres que lo asesinaron. Pero me dirás, no es así. Aunque yo no creo en Jesús como mi rey, no lo hubiera asesinado como estos hombres. Pero te voy a decir algo, que eso no importa. Porque rechazar a Jesús como rey es blasfemia contra Dios. Porque cuando rechazas a Cristo como tu rey, básicamente le estás diciendo, tú no eres bueno, tú no eres digno de ser mi rey, yo voy a ser mi propio rey, yo voy a ser el Dios de mi vida y yo no quiero nada que ver contigo. Eso es lo que le estás diciendo al Rey de Reyes cuando te niegas a creer en su nombre. Eso se llama blasfemia. Sí, es probable que no hubieras asesinado a Jesús, pero no importa. Eres parte del mismo equipo de estos hombres que lo asesinaron, porque ellos blasfemaban contra él y cuando rechazas a Cristo también le estás blasfemando. No puedes creer en Jesús como tu Salvador de verdad sin creer en Él también como tu Rey. Y yo sé que nosotros los cristianos somos imperfectos, es cierto. A veces caemos en momentos de rebelión contra Dios, pero después de eso sentimos la convicción y queremos cambiar porque el reino de Dios
se ha establecido en nuestros corazones de verdad. Hemos nacido de nuevo. Entonces, en conclusión, quiero que todos ustedes se hagan la pregunta: ¿quién es mi rey? ¿Dios es mi rey? ¿Yo soy mi propio rey? ¿O algo que está ahí en el mundo es mi rey? ¿Quién es tu rey? Esa es una pregunta tan importante que todos nosotros tenemos que contestar. Entonces, hay que confiar en Jesús como nuestro rey y como nuestro Salvador, porque Él es digno. Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno de nuestro amor y de nuestra fidelidad. Él es el Rey del universo. Él es un buen rey y Él merece nuestro todo, porque Él dio su propia vida por nosotros allí en la cruz para salvarnos. Y también Él murió por estos mismos hombres que lo asesinaron. Y por eso cuando Jesús estaba en la cruz, Él le oró a Dios: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.